Esta semana en Vaticano, el 17 de diciembre, el mundo recuerda al Papa Francisco, en el que habría sido su cumpleaños número 89. En este Vaticano repasamos la vida, el pontificado y la visión franciscana del primer Papa latinoamericano, el Papa Francisco. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. Antes de Francisco nunca había habido un papa argentino. Fue el primer papa del Nuevo Mundo, el primer papa latinoamericano en la historia. De repente, la Fumata Blanca anuncia un nombre que al principio nos sonaba italiano y de repente cobramos conciencia que era un querido amigo de muchos años, el cardenal Jorge Bergoglio, el que había sido elegido pontífice de la Iglesia Católica. Dijimos, es uno de los nuestros. Es decir, la sensación de que alguien que conoce nuestras calles, nuestro pueblo, que ha olido América Latina, que sabe cómo se modula la religiosidad popular latinoamericana, era elegido vicario de Cristo. Caray, fue una experiencia muy, muy profunda. There is one fundamental feature that Pope Francis. Hay una característica fundamental que el Papa Francisco trae consigo desde Argentina, desde América Latina a Roma, un diálogo vivo entre la tradición de los orígenes y la experiencia del rostro viviente de hoy. On the one hand, you have the faith of the people. Por un lado tienes la fe del pueblo, la piedad popular que en América Latina se ha vuelto enormemente importante y que es la base de la teología del pueblo y de la cultura del Papa Francisco. Por otro lado tienes los orígenes, tienes una teología dogmática que tiene la tarea de defender los orígenes y tienes una teología popular, una pastoral que debe elaborar la fe del pueblo hoy y deben estar continuamente en relación entre sí. That has to elaborate the faith of the people today, and they must stand continually in relation to one another. Una iglesia pobre para los pobres, pedía el Papa Francisco. El Papa Francisco ha estado profundamente comprometido en abogar por y servir a los más necesitados a lo largo de su vida. Sus raíces en Buenos Aires moldearon profundamente su perspectiva sobre el papel de la iglesia en la sociedad. Su dedicación a brindar atención médica y apoyo a quienes lo necesitan, con baños, duchas, barbería y hasta un refugio para personas sin techo en Palacio Migliori, refleja su creencia en una iglesia que participa activamente y respalda a los pobres. Su conexión con los barrios marginales de Buenos Aires, como las villas Miseria, subraya su compromiso de permanecer conectado con las realidades más humildes y abogar por la justicia social. Su elección al papado no rompió este vínculo, más bien parece haber fortalecido su determinación para defender la causa de los pobres a escala global. Me acuerdo de las primeras imágenes y era que mostraban los zapatos, ¿sí? Bueno, ahí te sintetiza. Él llevó el caminar que tenía en el barrio, lo llevó a su caminar en la Iglesia Universal. Yo hablaba de cercanía y creo que es una cuestión teológica, ¿sí? La teología de la cercanía de Dios. Él llevó eso y llevó también el realismo y la apertura. La iglesia que no mira para el costado cuando hay un problema, sino que lo asume, ¿sí? Aún equivocándose, ¿no? Como él dijo desde el primer día, prefiero una iglesia de campaña a una iglesia encerrada en la sacristía. Creo que esa iglesia de campaña, que acá en los barrios populares lo fue desde el inicio, hace más de 50 años, él lo llevó a Roma. Y esa iglesia pobre y para los pobres de acá de Buenos Aires la llevó para allá. La elección del Papa Francisco como el primer Papa latinoamericano fue un momento histórico no solo para los argentinos, sino para toda América Latina y la comunidad católica de habla hispana en todo el mundo. Su elección marcó un hito importante al ser el primer Papa no europeo en muchos siglos.
y rezar y desear para que el Señor me bendiga. Tanto el Papa Benedicto como Juan Pablo II hablaban español, pero escucharlo con un acento argentino marcó una diferencia notable. Fue maravilloso escucharlo en nuestro propio idioma. Además, fue significativo que comprendiera nuestras raíces y de dónde veníamos, así como también nuestras aspiraciones hacia dónde queríamos dirigirnos. Considero muy apropiado que tanto el Papa Francisco como el Papa Benedicto hayan elegido una Jornada Mundial de la Juventud como su primer viaje internacional. Fuimos alrededor de 3 millones de personas en Copacabana y la vivencia fue asombrosa. Escucharlo hablar en nuestro idioma fue extraordinario y claro, esa Jornada Mundial de la Juventud estuvo mayormente compuesta por latinoamericanos. A partir de ahí nos dimos cuenta de cómo serían las cosas, no necesariamente de manera negativa, sino simplemente diferente. Durante 8 años, el arzobispo mexicano Jorge Carlos Patrón Wong colaboró estrechamente con el Papa Francisco en Roma antes de ser designado arzobispo de Jalapa, Veracruz, México. Para él, el Papa Francisco conectó con él en un nivel más profundo que simplemente el lenguaje. América Latina es un continente singular que tiene ya 500 años de evangelización, entonces se combina una madurez y una juventud. Y se nota en el Papa Francisco, porque hay una madurez teológica, eclesiástica, pero al mismo tiempo un dinamismo muy práctico en la América Latina. También se nota en que el lenguaje del Papa Francisco, el modo de comunicación es muy latinoamericano, con palabras, gestos, imágenes que son muy cercanos a la gente, pero que tienen una profundidad teológica y religiosa extraordinaria. El Papa Francisco recorrió diversos países de América Latina, entre los que se encuentra Cuba, Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, México y Panamá. En Brasil, el contacto con los jóvenes, si bien no era un viaje planificado por el Papa Francisco, esa multitud, esa movilización es muy importante, sobre todo porque Brasil es el país más numeroso y con más desarrollo industrial del continente. Y los jóvenes, que no son el futuro, sino el presente, apoyando al Papa, la juventud del Papa Francisco, eso fue muy significativo. En segundo lugar, el viaje a Chile, Bolivia, el encuentro con los movimientos populares, su prédica en Santa Cruz de la Sierra, donde se dio el segundo encuentro de los movimientos populares, donde él dice que hay que convertir la pasión en acción comunitaria. En Colombia, por ejemplo, ¿no?, donde se estaba llevando adelante este histórico, largo y lento camino por el diálogo social, por la paz, fue muy importante que el Papa estuviese allí, que visibilizara ese proceso, que escuchara todas las voces. Yo creo que en cada país de América Latina el Papa ha tocado justamente esos botones que son los resortes de un futuro esperanzador. José Manuel de Urquidi, participante mexicano-estadounidense en el Sínodo de la Sinodalidad, convocado por el Papa Francisco en Roma, destaca que la comunidad latina en Estados Unidos tuvo una ventaja notable gracias a la conexión cultural compartida. Esta relación no solo simplificó la comprensión del Papa, sino que también posibilitó percibirlo como un ser humano cercano y accesible. Este es un Papa que acepta 100% ser persona, no está alejado, no se convirtió en un ángel, no es un santo en vida. Es una persona cercana y es espontáneo en todo lo que eso significa. Dice frases, dice comentarios, platica historias, luego empezó a estar muy cercano a la gente, hablando por teléfono, etcétera, etcétera. Pues bueno, esas cosas son muy latinos. A lo mejor a otras personas les pudieran parecer extrañas, ¿no? O sus formas a lo mejor de platicar algunas cosas, de reaccionar en algunos momentos, superhumanas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para los latinos en lo general, pues sí es mucho más sencillo de entender por el idioma, por la cultura, por la forma de vivir, ¿no? De hablar, de vivir, de tomar decisiones, etcétera.
En breve exploraremos cómo el nombre Francisco se convirtió en el hilo que marcó todo el pontificado del Papa Francisco. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Cuando el cardenal Jorge Mario Bergoglio fue elegido papa en 2013, tomó el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís. Francisco de Asís para mí es el hombre de la pobreza, el hombre de la paz, el hombre que ama y custodia la creación. Pues la selección del nombre del Papa es siempre significativa. El Papa Francisco también escogió un nombre que para él era muy significativo, que da indicios de cómo va a ser su pontificado. Así, yo creo que todo el mundo estaba muy sorprendido porque la primera vez que un Papa haya escogido el nombre de Francisco, pero claro, como franciscano estoy muy satisfecho. Hay muchas cosas que son franciscanas en la vida del Papa Francisco. Primeramente, su sencillez, su deseo de seguir a Jesús crucificado y pobre, su deseo de estar cerca de los que están sufriendo, de imitar la bondad y la cercanía de Jesús a la gente. Yo creo que el Papa Francisco realmente, a pesar de ser jesuita, tiene muchos rasgos franciscanos en su personalidad, en sus preferencias y en su estilo de vida. La influencia de San Francisco se puede ver a lo largo del pontificado del Papa Francisco. Por ejemplo, San Francisco escuchó el llamado de Dios para reconstruir su iglesia. El mismo Papa Francisco, aunque en un papel muy diferente, sintió este mismo llamado y emprendió su propia reforma de la iglesia, fomentando la sinodalidad en la toma de decisiones y llevando a cabo una nueva constitución apostólica para guiar el trabajo del Vaticano. El cardenal Sean O'Malley de Boston fue uno de los 9 cardenales que hicieron parte del C9, consejo asesor establecido por el Papa Francisco para abordar temas de reforma y gobierno dentro de la Iglesia. San Francisco en su vocación recibió esas instrucciones en la iglesia de San Damián: repara mi iglesia. Y el Papa Francisco realmente con sus reformas en la Santa Sede está cumpliendo con ese deseo de Cristo. Claro, la Iglesia siempre está llamada a reformarse, pero en su pontificado el hecho de que se ha hecho tanto hincapié en el safeguarding, el cuidado de los menores, la formación de la comisión y todas sus reuniones con víctimas, y demuestra su compromiso de empujar safeguarding en la iglesia entera. También ha habido problemas con las finanzas y él siempre ha abogado por la transparencia y para estar seguro que los recursos de la iglesia se utilizan por la misión de la iglesia y que se haga en una forma muy transparente para dar confianza al pueblo católico. Son solo 2 de las muchas reformas que él ha iniciado y que van a ser parte de su legado. Al mismo tiempo, el Papa Francisco abogó por el cuidado de nuestra casa común en su encíclica de 2015, Laudato Si, cuyo título fue tomado del Cántico de las Criaturas de San Francisco, y la exhortación de 2023, Laudate Deum, que da continuidad a la reflexión sobre la crisis climática.
En 2020, el Papa Francisco puso un sello franciscano en su encíclica sobre la fraternidad humana y la amistad social, Fratelli Tutti, hermanos todos, firmada en Asís. Desde pequeñas cosas como elegir un vehículo sencillo y llamar frecuentemente por teléfono a las personas, hasta cosas más grandes, el Papa Francisco franciscanizó el Vaticano y la Curia romana, dice el portavoz franciscano, padre Enzo Fortunato. Pensiamo alla barbería Ciertamente en el Vaticano el Papa Francisco ha tomado decisiones que están a la vista de todos. Pensemos en las barberías para las personas sin hogar, pensemos en las duchas, en los baños, en las camas para las personas que no tienen a dónde ir, que no tienen un destino. Y sus decisiones realmente comenzaron a hacer que los pobres se sintieran en casa, en la iglesia, no en instalaciones separadas. Durante tantos años creamos centros Cáritas, estructuras para los vulnerables, pero Francisco, podríamos decir, los quiso con él en casa. Invece Francesco, potremmo dire, li ha voluti con sé in casa. A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco incluso visitó Asís, más que cualquier otro lugar fuera de Roma. La similitud también ha sido notada en conventos franciscanos como el de Santa Clara en Roma. Él dejó una huella franciscana. Principalmente, según yo, lo que creo que me dejará es este sentido de respeto hacia el otro y de comprensión. El otro en un sentido muy amplio, pero también el otro como hermano, el otro como criatura y esta solicitud, este cuidado por el medio ambiente y por toda la creación. En la sede de Roma de los frailes menores franciscanos, el ministro general, el sucesor número 121 de San Francisco mismo, vio el parecido entre el santo y el papa en la visión del pontífice para la Iglesia. Le priorità del pontificato mi sembrano queste, sicuramente. Las prioridades del pontificado me parecen estas. Ciertamente, el lugar central de los pobres, la urgencia de la evangelización en nuestro tiempo. San Francisco fue un evangelizador y nos envió a predicar el Evangelio, y esta ansiedad se siente en el Papa, y diría también esta universalidad muy grande que destaca en el servicio petrino del Papa Francisco, que San Francisco en su tiempo tuvo muy claro cruzando fronteras, y este encuentro, esta búsqueda, incluso aquí obstinada, de encuentro con el mundo musulmán que el Papa promueve. Algunos, incluso en la Iglesia, lo llaman ingenuo, dado que podría ser difícil realmente dialogar con ese mundo, pero incluso aquí me parece que el Papa ve más lejos, comprende el valor de los signos. Ma anche qui mi sembra che il Papa vede più lontano, ha presente il valore dei segni. Durante su pontificado, el Papa Francisco visitó más de una docena de naciones con mayoría musulmana, promoviendo y alentando lo que llamó fraternidad humana, la convivencia pacífica. El Papa Francisco forjó una estrecha relación con el gran imán de Al-Azhar, también en Egipto. A principios del siglo XIII, San Francisco también visitó a un sultán musulmán egipcio. Él tenía un amigo cercano en otro líder musulmán en Buenos Aires, el jeque Omar Abud, antes de convertirse en papa. Le da a San Francisco un tipo de valentía particular dentro de la historia. Bueno, esa misma valentía es la valentía también que tiene hoy el Papa Francisco, no solamente en términos de exigir la paz, de decir no a la guerra, sino que estamos ante las puertas, quizás, de una de las más importantes voces en referencia, ¿no es cierto?, a la visión geopolítica que existe en el mundo moderno. La Tercera Guerra Mundial, de a pedazos, no es un eslogan, es una realidad. Entonces, en ese sentido, en un tiempo también que tenía alguna particularidad bélica, animarse a hablar, acercarse e intercambiar, no es toda la solución del conflicto, pero sí es una parte de la solución seguramente. Un mensajero de paz y diálogo. Las múltiples conexiones entre el santo del siglo XIII y el papa del siglo XXI son numerosas. Al retroceder en el tiempo, el simple acto de Jorge Mario Bergoglio, al elegir el nombre de Francisco en su elección, puede ahora entenderse como hilo conductor que enlaza y define su pontificado. Después de la pausa veremos cómo el Papa Francisco llevó su mensaje hasta los confines de la tierra.
Apenas unos meses después de su elección, la primera visita del Papa Francisco fuera de Roma lo llevó a la isla de Lampedusa, el 8 de julio de 2013. Después de las peregrinaciones que se planificaron cuidadosamente durante mucho tiempo de los papados de Benedicto y Juan Pablo II, Francisco quiere estar lo antes posible en Lampedusa, entre los olvidados, los marginados y los más desafortunados. Esta elección marcó la pauta de su pontificado, un papa de las periferias. El primer gran viaje internacional del Papa Francisco le llevó a Río de Janeiro para la Jornada Mundial de la Juventud, originalmente planeada por Benedicto XVI. Se convirtió en el escenario de Francisco para inspirar a los jóvenes católicos. In nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. Desde Río hasta Cracovia, Panamá y Lisboa, llevó el espíritu de la Jornada Mundial de la Juventud por todo el mundo. Durante más de 13 años, Domenico Gianni protegió a 3 papas como máximo responsable de seguridad del Vaticano: Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Gestionó más de 100 viajes papales, incluidas diversas visitas a zonas de conflicto, además de los más habituales grandes eventos públicos. En realidad, se trata de haber visto y vivido situaciones en las que me imaginaba a mí mismo como la persona que ayudaba a Pedro a llevar una carga. Es por eso que siempre he sostenido que el Papa es el mayor cirineo de la humanidad, porque realmente porta la cruz de toda la humanidad. En casi 50 viajes internacionales por 65 países, se enfrentó de lleno a las heridas de la humanidad. En 2016 hizo historia en Armenia al condenar firmemente el genocidio armenio, a pesar de las advertencias del presidente turco. Pero el miedo nunca lo detuvo. Viajó a África 4 veces con un mensaje claro: la paz. Denunció la violencia, el comercio de armas y el auge del terrorismo islamista. Criticó al mundo por dar la espalda al sufrimiento de África. Y por primera vez en la historia de la Iglesia, un papa inauguró un año santo fuera de Roma, en uno de los lugares más pobres de la tierra. El extraordinario Jubileo de la Misericordia comenzó en la Catedral de Bangui, con la apertura de una pequeña puerta santa de madera. En 2015, el Santo Padre visitó Estados Unidos. Ahí, entre otras muchas cosas, se reunió con víctimas de abuso y prometió actuar. Dios llora. Los crímenes y pecados de los abusos sexuales a menores no pueden ser mantenidos en secreto por más tiempo. Me comprometo a la celosa vigilancia de la Iglesia para proteger a los menores y prometo que todos los responsables rendirán cuenta. A lo largo de su pontificado, Francisco ha viajado por todos los continentes. En su autobiografía de 2025, Francisco recuerda que el viaje más peligroso fue el que realizó en Irak en 2021. El corresponsal de WTN en el Vaticano, Colin Flynn, viajó en ese vuelo con el Papa y fue testigo directo de lo que una misión de alto riesgo a una nación que aún se recuperaba de la guerra suponía. Nos dijeron que solo para proteger al Santo Padre, allí había hasta 10.000 soldados y personal de seguridad. Y creo que es verdad, porque vimos a los 10.000. Había soldados y gente armada por todas partes. Tras la larga pausa provocada por el COVID-19, Irak fue el primer destino de la renovada misión global del Papa Francisco. Ningún papa había pisado nunca ese país, ni siquiera Juan Pablo II, a pesar de sus más de 100 viajes internacionales. Fue un viaje a una tierra de guerra, violencia y sufrimiento, donde Francisco acudió para transmitir el sencillo pero poderoso mensaje de la esperanza. Viajó a lugares donde ningún papa había ido antes, de Irak a Myanmar, de los Emiratos Árabes Unidos a Macedonia del Norte, de Sudán del Sur a Bahrein, países donde los católicos son una pequeña minoría. Luego, en agosto de 2023, volvió a hacer historia al convertirse en el primer papa en pisar Mongolia, una vasta extensión de tierra situada entre Rusia y China.
En medio de sus enormes estepas se produjo un momento que sorprendió a muchos. El Papa Francisco abrazó a 2 obispos de Hong Kong, dedicando un inesperado saludo a los católicos chinos, algunos de los cuales arriesgaron todo para estar ahí. Asia se convirtió en una frontera clave en el papado de Francisco. Visitó el continente más que ningún otro papa antes que él. Luego, en septiembre de 2024, llegó su viaje más agotador, el sudeste asiático y Oceanía. 12 días, 4 naciones, 33.000 kilómetros. Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Subrayó incansablemente la necesidad de paz en el mundo a lo largo de todo su pontificado, y como peregrino de la paz, recorrió cientos de miles de kilómetros, llegando a menudo a los rincones más recónditos y conflictivos de la tierra.